En la ruidosa estación, un perro policía se detuvo de repente y se quedó mirando a una niña pequeña. Todos pensaban que era una familia normal, pero su extraño gesto fue una señal que solo él percibió. Y lo que sucedió después cambió el destino de muchos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La mañana despuntaba sobre la estación central con una luz pálida que todavía no lograba abrirse paso entre el bullicio creciente del lugar. El aire estaba saturado de voces, pasos apresurados y el vaivén constante de los trenes que llegaban y partían como si fueran el pulso mismo de la ciudad. Las puertas automáticas se abrían y cerraban sin descanso, dejando entrar ráfagas frías que levantaban el aroma metálico de los rieles mojados. En las pantallas del vestíbulo parpadeaban horarios y anuncios, mientras los altavoces repetían destinos y retrasos que se perdían entre conversaciones entrelazadas. Familias cargadas de maletas, estudiantes con mochilas pesadas, turistas con cámaras colgadas al pecho y trabajadores envueltos en abrigos se desplazaban como una marea humana en constante movimiento. Era un paisaje cotidiano para todos, salvo para aquellos cuyo deber consistía en encontrar lo extraordinario en lo aparentemente ordinario. Jason Harper avanzaba entre esa multitud con la serenidad de quien conoce cada rincón del lugar mejor que su propia casa. Su uniforme impecable contrastaba con la informalidad de los viajeros, pero era su postura tranquila, firme y segura lo que más llamaba la atención. A su lado, moviéndose con una elegancia casi silenciosa, iba Max, el pastor alemán que durante 5 años había sido su compañero inseparable y su segundo instinto. El pelaje del perro brillaba bajo las luces del techo, y la placa sobre su chaleco dejaba claro que no era un animal común, sino un servidor más del orden, entrenado para percibir lo que los ojos humanos solían pasar por alto. Jason acostumbraba decir que Max era capaz de oír pensamientos antes que palabras, y aunque lo decía medio en broma, sabía bien que había más verdad en eso de la que cualquiera sospecharía. Mientras avanzaban por el andén principal, las botas de Jason marcaban un ritmo constante que Max seguía con precisión. Aquel no era un día inusual para ellos. Desde que comenzaba la jornada, Jason sabía que debía mantenerse alerta, pero con el tiempo había aprendido a confiar en la intuición de Max, incluso más que en la suya propia. El perro caminaba con un aire de concentración que nunca abandonaba, sus orejas moviéndose ligeramente cada vez que algún sonido sobresalía del resto. Su mirada recorría a cada persona, no buscando un rostro culpable, sino rastros de tensión, señales invisibles que delataban miedo o peligro. Era como si Max pudiera traducir el lenguaje silencioso del cuerpo humano mejor que cualquier experto. De pronto, en medio del flujo incansable de personas, Max se detuvo. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible para cualquiera que no lo conociera bien, pero para Jason fue el equivalente a una alarma. El perro no se tensó de inmediato, pero su postura cambió. Su respiración se volvió más breve y enfocada, y su cola se inmovilizó. Jason siguió su mirada y vio a una mujer vestida con un abrigo verde y acompañada por 3 niños de diferentes edades. A primera vista, parecía una familia más apresurándose para alcanzar un tren. Pero algo en la escena, algo que solo Max parecía captar, alteraba la normalidad aparente. Jason notó que el menor de los niños, una niña de cabello oscuro y rostro pálido, caminaba ligeramente rezagada. No estaba agarrada de la mano de la mujer como habría sido esperable y parecía temer quedarse atrás, pero tampoco hacía un esfuerzo por alcanzarla. Miraba a su alrededor con ojos nerviosos, como quien busca un amparo que no encuentra. Apenas unos instantes después, Jason vio el motivo de la inquietud de Max. La niña golpeaba la mano de la mujer con sus dedos, 5 veces seguidas. Luego dejaba un espacio de silencio y volvía a repetir el patrón. El gesto era casi imperceptible entre la multitud, pero su repetición rítmica lo hacía destacar. No era un tic, no era una distracción infantil, ni un simple juego nervioso. Era un mensaje silencioso, desesperado, dirigido a alguien que pudiera entenderlo. Y Max, con esa sensibilidad que parecía bordear lo sobrenatural, lo había entendido antes que nadie. Jason sintió cómo el perro tiraba del arnés con una firmeza distinta.
No era un tirón impulsivo, sino la señal inequívoca de que algo estaba mal y requería su intervención. Sin hacer ningún movimiento brusco que pudiera poner en alerta a la mujer, comenzó a acercarse lentamente, permitiendo que Max marcara la dirección. En cuanto redujeron la distancia, Jason vio con mayor claridad la expresión de la niña. Sus ojos estaban nublados por un miedo profundo, contenido, pero su boca se mantenía tensa, como si temiera que cualquier gesto delatara su angustia. En cambio, la mujer que la acompañaba parecía demasiado concentrada en avanzar rápido y mantener a los otros dos niños cerca, como si su prioridad fuera llegar a su destino sin que nadie interfiriera. Cuando Max finalmente interceptó su paso y se plantó frente a ellos, la mujer se sobresaltó. La niña, por el contrario, abrió los ojos con un destello fugaz de esperanza. Una chispa apenas perceptible, pero reveladora. Jason se aproximó con calma, manteniendo la voz neutral y profesional, mientras observaba cada detalle de los gestos de la mujer. Pidió que se detuvieran un momento, explicando que se trataba de un control rutinario. La mujer esbozó una sonrisa tensa, intentando transmitir serenidad, pero sus dedos apretaron el asa de su bolso con fuerza. Los otros dos niños se quedaron inmóviles, mirándola como si esperaran su aprobación para reaccionar. La niña más pequeña dejó de golpear la mano de la mujer, pero su mirada se mantuvo fija en Max, como si le suplicara en silencio que no se fuera. Jason percibió el temblor involuntario en la voz de la mujer cuando respondió sus primeras preguntas. No era el nerviosismo habitual de una pasajera apresurada, sino un miedo más profundo, un miedo a ser descubierta. Max avanzó un paso, situándose entre la niña y el resto de la multitud, como queriendo ofrecer protección. El perro no gruñó ni emitió sonido alguno, pero su presencia generó una tensión palpable que comenzó a llamar la atención de algunos transeúntes. Conforme Jason continuaba el diálogo, la mujer insistía en que tenían prisa y que no entendía por qué se les retenía. Sin embargo, la niña, para sorpresa de Jason, dio un pequeño paso hacia adelante, como si estuviera a punto de decir algo, aunque sus labios nunca llegaron a abrirse. El momento era frágil, y Jason lo sabía. En situaciones así, un solo movimiento podía revelar la verdad o cerrar definitivamente la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesitaba. La niña respiraba de manera entrecortada, luchando por mantener su compostura, mientras sus ojos se humedecían con un brillo casi imperceptible. Jason notó que volvía a mover los dedos, esta vez sin tocar a la mujer, repitiendo el ritmo de 5 golpes en el aire, como una súplica muda. Max inclinó la cabeza y se acercó despacio hasta quedar justo a su lado, bloqueando el paso del grupo con la firmeza de quien está seguro de su misión. Aquello no era casualidad. Jason sintió como todas las piezas comenzaban a encajar en un patrón inquietante, uno que necesitaba ser desentrañado antes de que la situación se volviera irreversible. Mientras un pequeño círculo de curiosos empezaba a rodearlos, Jason entendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría el rumbo de aquella mañana, sino que sería solo el inicio de algo mucho más oscuro y profundo de lo que la estación, con todo su bullicio y vida cotidiana, podía imaginar. La verdad estaba a punto de revelarse, y Max, con su silenciosa determinación, ya había dado el primer paso hacia ella. La tensión en el andén se volvió más densa después del breve silencio que siguió al encuentro inicial. Aquella escena, que había comenzado como un control de rutina, se transformaba lentamente en algo más profundo, algo que exigía cautela y precisión. Jason, acostumbrado a leer señales difusas en los rostros de las personas, notaba cada vez con más claridad que la supuesta madre luchaba contra un nerviosismo difícil de disimular, mientras la niña, aún aferrada al frágil hilo de esperanza que le ofrecía la presencia de Max, mantenía los ojos fijos en el perro como si dependiera de él para no derrumbarse. Max, por su parte, permanecía en una quietud tensa, perfectamente concentrado en la situación. No mostraba agresividad, pero su postura erguida, la ligera elevación de las orejas y la atención absoluta en los pequeños movimientos de la mujer revelaban que estaba listo para actuar si fuera necesario. Jason lo conocía lo suficiente como para comprender que el perro no reaccionaba sin motivo. Si estaba así, era porque había detectado un peligro real.
La mujer, al percatarse de que la mirada imperturbable del animal no se apartaba de ella, tragó saliva y forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Intentó sostener el hombro de la niña con la mano, pero esta vez la pequeña retrocedió casi imperceptiblemente, un gesto mínimo que, sin embargo, bastó para demostrar que entre ellas no existía el vínculo natural que habría entre una madre y su hija. Jason pidió ver los documentos, manteniendo un tono profesional que no dejaba espacio para discusiones. La mujer vaciló antes de buscar en su bolso. Un instante breve pero revelador. Era el tipo de pausa que nacía cuando se tiene algo que ocultar. Finalmente, sacó un fajo de papeles y los entregó con una sonrisa artificiosa, acompañada de una excusa sobre la prisa que tenían por llegar a su tren. Jason no respondió. Se limitó a revisar los documentos con una atención minuciosa mientras observaba la reacción de la mujer. A primera vista, todo parecía en orden, pero cuanto más los inspeccionaba, más detalles comenzaban a inquietarlo. Sellos ligeramente desalineados, tinta demasiado reciente, fotografías cuya calidad no coincidía con la de los documentos oficiales. Eran piezas cuidadosamente diseñadas para pasar desapercibidas ante ojos inexpertos, pero no ante alguien como él, cuya experiencia le permitía distinguir esos matices. La mujer empezó a mostrarse impaciente. Cambiaba su peso de un pie al otro, miraba a los lados como si buscara una vía de escape entre la multitud, y mantenía sus dedos crispados sobre el asa del bolso. Los otros dos niños permanecían inmóviles, observando a la mujer con una mezcla de inquietud y obediencia temerosa, como si estuvieran acostumbrados a seguir instrucciones estrictas y sabían que cualquier desobediencia podría acarrearles consecuencias. La niña más pequeña, en cambio, parecía debatirse entre el miedo que la paralizaba y la esperanza que la impulsaba a comunicarse de alguna manera. Su respiración era temblorosa, y aunque intentaba mantener la cabeza baja, sus ojos buscaban a Jason, luego a Max, y nuevamente a Jason, como si rogara ser vista, ser comprendida. Jason pidió permiso para revisar el bolso de la mujer. La petición, que en circunstancias normales habría sido respondida sin mayor preocupación, provocó en ella una reacción casi instintiva de rechazo. Alegó que llevaba efectos personales, que no veía la necesidad de tal inspección, pero su voz, a pesar de sonar firme, vibraba con una tensión que la traicionaba. Jason mantuvo la compostura y explicó que se trataba de un protocolo estándar, especialmente cuando una unidad canina señalaba la posibilidad de un problema. La mención de Max, que seguía inmóvil pero vigilante, pareció desestabilizar a la mujer, quien por fin cedió y entregó el bolso con un movimiento brusco, casi violento. Jason abrió el bolso con cuidado, consciente de que cualquier objeto en su interior podría revelar la verdad que comenzaba a tomar forma en su mente. Entre pañuelos, caramelos, una cartera y algunos objetos cotidianos, encontró un sobre de papel grueso y una carpeta delgada. Al abrirlos, lo que vio confirmó su sospecha. Fotografías de varios niños tomadas desde la distancia, en parques, saliendo de escuelas, caminando solos por calles de distintos barrios. Eran imágenes que ningún padre tendría en su posesión, fotografías que no tenían nada que ver con la supuesta familia que tenía enfrente. La respiración de la mujer se volvió más acelerada cuando vio que Jason examinaba el contenido. Su máscara de serenidad se resquebrajó y comenzó a emitir excusas incoherentes sobre trabajos, proyectos, encargos personales, pero cada palabra era más inconsistente que la anterior. Entonces, entre los objetos del bolso, apareció un teléfono pequeño y barato. Su carcasa mostraba señales de uso, pero lo más revelador era que no tenía tarjeta SIM. Era un teléfono desechable, de esos utilizados para comunicaciones que no deben dejar rastro. Jason lo encendió sin esperar explicación. Sabía que incluso un aparato así podía contener información valiosa. La mujer intentó detenerlo, llevando una mano hacia él, pero Max emitió un leve gruñido que bastó para que retirara la mano de inmediato. Jason notó la reacción de los otros dos niños, cuyos ojos se agrandaron de miedo, como si temieran que aquel gesto de la mujer pudiera desencadenar algo peor. Mientras Jason continuaba con la revisión, un agente que había sido llamado en apoyo se acercó discretamente y le comunicó por radio que una alerta de niña desaparecida
coincidía con la descripción de la pequeña que estaba frente a él. Jason sintió cómo su estómago se contraía. La niña llevaba desaparecida varias semanas, y sus padres habían recorrido innumerables estaciones, parques y refugios esperando encontrar una pista. Ahora esa pista estaba allí, de pie, temblando suavemente junto a una mujer que acababa de perder la capacidad de fingir calma. La confirmación oficial llegó cuando otro agente, ya con los registros en la pantalla de su dispositivo, comparó la fotografía de la niña desaparecida con la delgada figura que ahora observaba a Jason con ojos húmedos y expectantes. Coincidían. Cada detalle confirmaba que no estaban ante un simple malentendido, sino ante un caso de secuestro en curso. Y no un secuestro aislado, sino parte de algo mayor, más organizado, más peligroso. Aquellas fotografías halladas en la carpeta no eran casualidad, eran pruebas de vigilancia previa, señales de que la mujer formaba parte de una red que operaba capturando niños y trasladándolos de un estado a otro bajo falsas identidades. Jason sintió un escalofrío recorrerle la columna al comprender la magnitud de lo que tenían frente a ellos. El teléfono, pese a no tener una tarjeta SIM, contenía datos residuales, direcciones guardadas, mensajes borrados recientemente, coordenadas y números marcados sin registro oficial. Entre ellos, una ubicación destacaba, un almacén portuario viejo, situado en una zona industrial poco transitada. La combinación de todo aquello configuraba una imagen aterradora. No era la primera vez que Jason oía hablar de redes que operaban así, moviendo niños como si fuesen mercancía, alejándolos de sus familias para fines que prefería no imaginar. La sensación de urgencia se apoderó de él como una ráfaga de aire helado. El equipo de apoyo, alertado por la gravedad del hallazgo, se movilizó de inmediato. Se verificaron los datos del teléfono, se enviaron las coordenadas al centro operativo y se solicitó refuerzo táctico. Jason observaba a la niña mientras esto ocurría. Ella, que había permanecido inmóvil durante casi toda la interacción, dio un paso tímido hacia Max, buscando su proximidad como si él fuese su único refugio. El perro la olió suavemente, sin apartar la vista de la mujer, pero su gesto fue suficiente para tranquilizarla. Jason sintió un nudo en la garganta al ver cómo aquella pequeña, después de tantas semanas perdida, finalmente parecía sentirse a salvo. Los minutos que siguieron transcurrieron con una mezcla de adrenalina y determinación contenida. Los agentes esposaron a la mujer, que al verse rodeada dejó caer por completo su fachada y comenzó a gritar, negando todo, acusando a los agentes de abuso, inventando historias contradictorias. Pero ya nadie la escuchaba. Las pruebas eran demasiado contundentes. Jason se aseguró de que la niña estuviera protegida, bajo la supervisión de otro agente entrenado, mientras él se preparaba para lo que venía después. Porque si la información del teléfono era correcta, no se trataba solo de rescatar a una niña. Probablemente había más niños retenidos en el almacén portuario, esperando que alguien los encontrara antes de que los movieran de nuevo. Jason intercambió una mirada con Max, quien parecía comprender que el trabajo estaba lejos de haber terminado. Aquel encuentro en la estación no había sido una coincidencia, sino la primera pieza de un rompecabezas siniestro que ahora exigía una acción inmediata. Mientras el equipo táctico se organizaba, Jason respiró hondo, consciente de que estaban a punto de entrar en un territorio oscuro y peligroso. Pero también sabía que con Max a su lado, y con la certeza de que estaban luchando por salvar vidas inocentes, no había margen para la duda. Aquella mañana, lo que había comenzado como una simple patrulla en un andén abarrotado, se transformaba en el inicio de una operación que revelaría horrores escondidos y pondría a prueba la fuerza y la resiliencia de todos los implicados. Y aunque la estación volvía lentamente a su actividad habitual, para Jason y Max nada volvería a ser como antes. Ahora tenían un objetivo claro, una misión urgente y un compromiso inquebrantable con la niña que había logrado pedir ayuda sin pronunciar una sola palabra. La ciudad pareció desvanecerse lentamente a medida que Jason y el equipo táctico se adentraban en la zona industrial cercana al puerto. El bullicio de la estación quedó atrás, sustituido por un silencio frío que envolvía las calles estrechas y los edificios abandonados. El camino al almacén señalado por las coordenadas del teléfono se extendía entre estructuras oxidadas, postes de luz que parpadeaban débilmente
y charcos que reflejaban los colores desvaídos del amanecer. Aún era temprano, pero no lo suficiente para disipar la sensación de que algo oscuro se ocultaba entre aquellos muros desgastados por el tiempo. Max, sentado junto a Jason en el vehículo, mantenía la vista fija al frente, atento a cada vibración del entorno. No era un perro que se distrajera fácilmente. Su postura transmitía una concentración absoluta, como si hubiera adoptado la gravedad de la misión en el mismo instante en que salieron de la estación. Cuando el convoy se detuvo a una distancia prudente del almacén, Jason abrió la puerta y descendió en silencio. El aire olía a humedad y metal, y la brisa que venía del mar traía un murmullo lejano que recordaba al gemido de estructuras viejas. El equipo se desplegó rápidamente, moviéndose con la precisión de quienes han entrenado para avanzar en territorio incierto. Los agentes se ubicaron en posiciones estratégicas alrededor del edificio, vigilando entradas y posibles rutas de escape. Jason se agachó junto a Max y colocó una mano en su lomo, sintiendo bajo sus dedos la musculatura firme y la respiración pausada del perro. Max giró ligeramente la cabeza hacia él, como si buscara una confirmación de que era momento de actuar, y Jason le asintió en silencio. Avanzaron hacia la entrada lateral del almacén, un portón oxidado que parecía no haber sido utilizado en años. Sin embargo, marcas recientes alrededor del marco indicaban lo contrario. Max olfateó la base de la puerta y luego la superficie metálica, y su cuerpo se tensó con un reconocimiento inequívoco. Había personas dentro. Jason hizo una señal a los agentes, y estos se acercaron, pegándose a las paredes para evitar ser vistos desde el interior. La zona estaba sumida en una penumbra inquietante. Apenas unos rayos de sol alcanzaban a iluminar los charcos acumulados entre los adoquines deformados, creando reflejos que parecían moverse al ritmo del viento. Todo el escenario emanaba un silencio artificial, uno tan pesado que hacía evidente la presencia de algo que intentaba ocultarse. Max avanzó un par de pasos más, y en lugar de emitir un sonido, se detuvo frente a una pequeña rendija en la puerta donde su olfato se intensificó. Jason lo observó inclinar ligeramente la cabeza, un gesto que conocía muy bien. Había detectado el olor de niños, un olor leve, frágil, mezclado con miedo reciente. No había duda. Jason se acercó a la rendija y escuchó con toda la atención que sus sentidos le permitían. Apenas distinguió un susurro, un sonido que podría haber sido un llanto contenido, o tal vez el roce de ropa contra el suelo. No podía identificar cuántos eran, pero estaba claro que dentro del almacén había vidas esperando ser rescatadas. En un movimiento coordinado, los agentes se posicionaron para abrir la puerta. La tensión aumentó cuando el equipo táctico dio la señal. Jason respiró hondo y mantuvo la mano sobre el arnés de Max, listo para entrar en acción. Con un golpe enérgico, la puerta cedió, revelando un corredor amplio y oscuro que olía a humedad y aceite. El eco del golpe resonó por todo el interior, rompiendo el silencio del lugar. Max avanzó primero, su figura moviéndose con firmeza entre las sombras, guiado por su instinto y su entrenamiento. Jason lo siguió de cerca, cuidando cada paso mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. El interior del almacén era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones improvisadas. Cajas apiladas formaban muros irregulares que dificultaban la visión, y el suelo, cubierto de polvo y manchas antiguas, delataba el abandono general del edificio. Sin embargo, también había huellas frescas, pequeñas marcas en el suelo, rastros recientes que sugerían actividad continua. Max avanzó entre los pasillos, deteniéndose en cada esquina y olfateando el aire antes de continuar. Jason sentía cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, acelerando su pulso con cada paso que daban. Sabía que la rapidez era crucial. Si los criminales se daban cuenta de su presencia, podían escapar o poner en peligro a los niños. Finalmente, Max se detuvo frente a una puerta de metal cerrada con un candado viejo. El perro se tensó y emitió un gruñido profundo, aunque contenido, señal clara de que detrás de aquella puerta se encontraba lo que buscaban. Jason pegó el oído a la superficie y escuchó un sollozo ahogado, casi imperceptible, proveniente del otro lado. Era una confirmación suficiente. El equipo táctico se reunió de inmediato y se preparó para abrir la puerta. El momento era crítico.
Necesitaban entrar sin provocar pánico entre los niños ni dar tiempo a cualquier guardia de reaccionar. Con un movimiento preciso, el candado fue cortado y la puerta se abrió de golpe. Una luz tenue iluminó el interior de la habitación, revelando a 5 niños de diferentes edades acurrucados en una esquina, abrazándose entre sí como si de esa unión dependiera su supervivencia. Sus rostros estaban marcados por el miedo, pero cuando vieron a Max entrando, sus expresiones cambiaron ligeramente. Algunos retrocedieron instintivamente, aterrados por la presencia de un perro grande, pero una niña de unos 8 años lo miró con un destello de alivio al reconocer en su postura algo que no la amenazaba. Max avanzó despacio, moviéndose con la suavidad que Jason sabía que usaba cuando estaba frente a personas vulnerables. Jason se arrodilló a su lado y les habló en voz baja, asegurándoles que estaban a salvo. Los niños tardaron unos segundos en reaccionar, pero finalmente comenzaron a levantarse, tambaleándose hacia los agentes que entraban para ayudarlos. Cada uno mostraba signos distintos de cansancio y miedo. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Otros no dejaban de mirar hacia la puerta como si temieran que en cualquier momento apareciera alguien más para llevárselos. Jason sintió un nudo en la garganta al verlos. Eran niños que habían sido arrancados de su vida cotidiana y arrojados a un lugar oscuro, donde no existía certeza alguna de cuándo volverían a ver la luz del día. Cuando los agentes escoltaron a los niños fuera del cuarto, un ruido metálico resonó en la parte trasera del almacén, seguido de un motor encendiéndose apresuradamente. Jason entendió de inmediato lo que sucedía. Uno de los cómplices había logrado escapar durante la operación y ahora intentaba huir en un vehículo. Sin esperar instrucciones, Max salió disparado del pasillo, sus patas resonando contra el suelo con una determinación feroz. Jason corrió tras él, aunque sabía que no podría alcanzarlo si el perro decidía ir a toda velocidad. El fugitivo, al volante de una camioneta vieja, atravesó una salida lateral del almacén, dejando tras de sí una nube de polvo. El motor rugía con fuerza, pero la superficie resbaladiza del camino dificultaba que ganara velocidad rápidamente. Max emergió del edificio apenas segundos después, su silueta recortándose contra la claridad del amanecer. Corrió con una potencia descomunal, sus músculos tensándose en cada zancada mientras el vehículo avanzaba torpemente sobre el pavimento mojado. El conductor miró por el retrovisor y vio al perro acercándose, lo que pareció desconcertarlo. Aceleró más, intentando escapar, pero Max ya estaba demasiado cerca. Jason salió del edificio justo a tiempo para presenciar cómo su compañero alcanzaba la camioneta en un salto espectacular. El perro se aferró a la parte inferior de la puerta del conductor, obligando al hombre a frenar bruscamente para no perder el control. El vehículo se desvió hacia un costado y quedó detenido en un ángulo torpe contra una pila de cajas abandonadas. Antes de que el conductor pudiera reaccionar, Max se mantuvo firme, inmovilizándolo con la misma firmeza con la que había salvado a tantos inocentes en el pasado. Los agentes llegaron de inmediato y redujeron al fugitivo, mientras Jason se acercaba a Max y lo acariciaba con un profundo alivio. El almacén, que en otro tiempo no era más que un edificio olvidado en la periferia, quedó convertido en el escenario de una operación exitosa. Los niños estaban a salvo, los criminales habían sido detenidos y la red comenzaba a desmoronarse gracias a la intervención de un equipo que no dudó en actuar cuando cada segundo contaba. Jason observó el cielo, que ahora se teñía de tonos anaranjados, y sintió una mezcla de agotamiento y gratitud. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero, al mirar a Max, que se sentaba a su lado con el pecho agitado y los ojos brillantes, comprendió que en aquel momento habían cumplido la misión más importante de todas: devolver la esperanza a quienes habían perdido casi todo. El amanecer seguía iluminando la ciudad, mientras los vehículos oficiales se preparaban para regresar con los niños rescatados. Nadie hablaba demasiado. El silencio que reinaba ahora era uno que no pertenecía al miedo, sino al respeto por lo vivido y a la promesa de que, pese a todo, la luz siempre conseguía abrirse paso incluso en los rincones más oscuros. Y así, mientras los agentes cerraban el perímetro y preparaban el traslado, Jason y Max emprendieron el camino de regreso, con la certeza de que lo que habían visto y lo que habían logrado esa mañana quedaría grabado para siempre en su memoria.
El amanecer había terminado de extender su luz sobre la ciudad cuando los vehículos policiales emprendieron el regreso desde la zona portuaria. Aquella claridad tenue, que poco a poco ganaba fuerza, parecía intentar borrar la oscuridad de las horas anteriores, como si quisiera envolverlo todo en una sensación de calma después de la tormenta. Pero para Jason, que observaba por la ventana del vehículo, mientras Max descansaba a su lado, con el pecho aún agitado por el esfuerzo, el mundo seguía cargado de un silencio denso, el silencio que deja tras de sí una operación difícil pero exitosa. Los niños rescatados viajaban en un vehículo cercano, acompañados por agentes especializados en su cuidado, y aunque algunos aún sollozaban en intervalos irregulares, había en ellos un rastro de alivio que empezaba a florecer tímidamente. Al llegar al centro de atención temporal, un edificio tranquilo y cálido que contrastaba con la frialdad del almacén del que acababan de salir, los agentes escoltaron a los niños hacia una sala equipada para recibirlos. Allí los esperaba un equipo de apoyo psicológico y médico que ya había sido notificado de su llegada. Al entrar, los pequeños fueron recibidos con mantas suaves, tazas de té caliente y palabras amables que buscaban calmar el temblor de sus manos y la tensión acumulada en sus cuerpos. Algunos se sentaron de inmediato, todavía abrazándose entre ellos, como si hubieran aprendido que aquel gesto era su única defensa en la oscuridad. Otros miraban a su alrededor con ojos grandes, intentando comprender que el peligro había pasado, que ya no estaban encerrados ni vigilados. La niña rescatada en la estación, la que había logrado pedir ayuda con su señal silenciosa, se encontraba en una pequeña silla cerca de la ventana. No hablaba, pero observaba atentamente a todos, como si aún temiera que algo pudiera romper aquella nueva calma. Jason la vio inclinarse un poco hacia adelante, buscando con la mirada la figura que la había hecho sentirse segura por primera vez en semanas. Max, que caminaba a su lado con pasos tranquilos, levantó la cabeza cuando la niña lo vio. Hubo entre ambos un reconocimiento inmediato, un vínculo nacido del miedo compartido y de la esperanza que ella había depositado en él cuando golpeaba con desesperación la mano de la mujer que la acompañaba. La niña extendió una mano tímida, y Max, sin dudarlo, se acercó para permitirle acariciarlo. El gesto fue tan suave y contenido que cualquiera podría haber pensado que se conocían desde hacía años. Jason se agachó para estar a la altura de la niña. Ella lo miró con esos ojos grandes, aún empañados por las lágrimas que no había querido derramar durante la operación, y por primera vez desde que fue encontrada, pareció respirar con un poco más de libertad. Jason le habló en voz baja, explicándole que estaba a salvo, que nadie volvería a hacerle daño, que pronto vería a sus padres. La niña parpadeó lentamente, como si estuviera procesando la idea de que aquella pesadilla realmente había terminado. Acarició el lomo de Max con la punta de los dedos, buscando en su calor una confirmación adicional de que podía relajarse al fin. No pasó mucho tiempo antes de que una pareja entrara en la sala, guiada por un agente. La expresión en sus rostros era una mezcla desgarradora de ansiedad, esperanza y un miedo profundo a que todo aquello fuera un error, a que no fueran ellos quienes encontrarían al hijo perdido. Cuando sus ojos se posaron en la niña cerca de la ventana, la madre dejó escapar un grito ahogado, una mezcla de alivio y dolor reprimido. El padre avanzó primero, sus pasos temblorosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la realidad. La niña levantó la mirada y durante un instante pareció no reconocerlos. Había pasado demasiado tiempo sumida en la oscuridad, rodeada de rostros que no le ofrecían seguridad. Pero algo en la forma en que la madre la llamó, un susurro cargado de amor y desesperación, quebró la distancia que la niña había construido para protegerse. Se levantó de la silla y avanzó hacia ellos, primero despacio, luego con un impulso repentino, lanzándose a sus brazos con una fuerza que desmentía su apariencia frágil. Los padres la rodearon con un abrazo largo, profundo, del que ninguno parecía querer soltarse. Lloraban los tres, y cada lágrima parecía contener semanas de angustia acumulada. Las manos temblorosas de la madre recorrían el cabello de la niña una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí, que no era una ilusión nacida del cansancio y el deseo. El padre la sostenía con los ojos cerrados,
murmurando palabras que se perdían en el espacio entre ellos, pero que la niña entendía con el corazón. Mientras la familia se fundía en aquel abrazo, Max observaba la escena desde unos pasos atrás, sentado con la serenidad de quien ha cumplido con su misión. Su respiración se había estabilizado y sus ojos seguían atentos. Pero había en su postura una calma distinta, una calma que solo aparece cuando el peligro ha sido eliminado por completo. Jason se acercó y apoyó una mano sobre su cabeza, acariciándolo con un gesto lleno de reconocimiento. Era consciente de que, sin la rapidez con la que Max había interpretado la señal de la niña, todo podría haber terminado de otra manera. La niña, aún entre los brazos de sus padres, volvió la vista hacia Max y se separó un instante para acercarse a él. Sus padres la siguieron de cerca, sin dejar de tocarla para asegurarse de que no volvería a perderse. La niña se arrodilló frente al perro y lo rodeó con sus pequeños brazos. Max, que no siempre aceptaba ese tipo de contacto, bajó la cabeza para acomodarse al abrazo y cerró los ojos durante un momento. Era su forma de responder, de aceptar la gratitud que la niña le ofrecía desde lo más profundo de su alma. Nadie en la sala dijo una palabra, pero todos entendieron la importancia de aquel gesto. Era el cierre de un círculo de miedo y valentía, un reconocimiento silencioso entre la vida salvada y el ser que la había escuchado cuando nadie más lo hizo. Jason observó la escena con una mezcla de orgullo y reflexión. En su mente se repetía una verdad que había aprendido a lo largo de los años. Ninguna tecnología, ningún procedimiento, ninguna herramienta podía reemplazar el corazón de un ser vivo dispuesto a proteger. Pensó en las horas oscuras en el almacén, en el salto de Max hacia el vehículo del fugitivo, en los sollozos de los niños rescatados. Pensó en la fragilidad de la esperanza que la niña había sostenido con sus 5 golpes rítmicos, en la precisión con la que Max había leído aquella señal. Era difícil no sentir que había algo más, un instinto profundo e inexplicable que conectaba al perro con quienes necesitaban ser escuchados. Los agentes comenzaron a tomar declaraciones, organizar documentos y preparar el transporte de los niños rescatados a lugares seguros donde recibirían atención adecuada. A pesar de la actividad creciente, la sala mantenía un aura de calma que parecía desprenderse del abrazo familiar que aún no se había roto del todo. Jason sabía que el trabajo no terminaba allí. Habría investigaciones, informes, largas horas destinadas a desmantelar completamente la red responsable de aquellos secuestros. Pero por un momento, permitió que su mente descansara, que se aferrara a la imagen de aquella pequeña, reconociendo a sus padres y encontrando consuelo en el hocico tibio de Max. Cuando finalmente se acercó a la puerta para retirarse junto a su compañero, la niña volvió a mirarlo. No dijo una palabra, pero en su mirada había un agradecimiento puro, sincero, que no necesitaba ser pronunciado. Jason se inclinó ligeramente hacia ella, devolviéndole el gesto con una sonrisa suave, y luego salió de la sala con Max a su lado. El sol ya iluminaba plenamente la ciudad, cubriendo las calles con una luz que parecía prometer un nuevo comienzo. Ese día, Jason comprendió que algunos héroes no necesitan uniforme ni voz. A veces caminan en silencio, escuchan donde otros no oyen y responden a los llamados más frágiles. A veces, como Max, avanzan sobre 4 patas, cargando en sus ojos la sabiduría y la valentía que salvan vidas sin esperar nada a cambio. Y aunque Jason sabía que habría más misiones, más peligros y más noches oscuras, también sabía que mientras tuviera a Max a su lado, siempre habría una respuesta para los susurros desesperados que el mundo escondía. Mira otras historias en el canal. Hay mucho por venir. Suscríbete y haz clic en la campana. Comparte el vídeo para que más gente conozca esta historia. Escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo.